Muy, pero muy bienvenidos a nuestro podcast Tu Mejor Versión. Un programa que ustedes saben es para compartir, para poder validar nuestras emociones, conectar, aprender y además siempre queda esto grabado, lo pueden seguir viendo. Y hoy ya estamos con un, como yo le digo, agitador de conciencia, un rebelde, un curioso, de verdad que es alucinante porque siempre cada vez que comunica con las manos, con su mirada, con su testimonio, abriendo su corazón, mostrándonos que toda la vida es posible y ha estado también en muchos países haciendo conferencias, ha escrito muchos libros. Tengo que decir que me los he leído todos y hay uno que me está devorando la cabeza, que tiene que ver con un neurotransmisor nuevo que no conocíamos. ¿Cómo puede ser? Aquí está con nosotros Borja Vilaseca. ¿Cómo estás, Borja? Muy bien, encantado, Angélica. Gracias por invitarme. Nuestro agitador de conciencia, y ahora con este nuevo libro ya nos volviste loca la conciencia. A ver, explícanos. Anandamida. Sí, Anoten, Anandamida. Suena difícil la palabra. Ya, la palabra, como siempre, pues Ananda viene del sánscrito y quiere decir dicha, y Mida pues lo utilizamos como molécula, ¿no? Entonces es la molécula de la dicha suprema, que fue descubierta en el 92 por Raphael Mechoulam. Y básicamente pues es una molécula que secreta el cerebro en determinadas circunstancias, endógena, desde dentro, no se estimula desde fuera, y que al segregarse en grandes cantidades lo que hace es apaga, silencia la red neuronal por defecto, la vocecita del ego, este narrador que no se calla nunca, que tenemos todos en la cabeza, y entonces de pronto, imagínate, silencio interior. Y desde ahí, claro, empieza a emerger nuestra consciencia dormida, nos vamos desidentificando de la mente, del ego, de todo el pensamiento, y de alguna manera empezamos a entrar en contacto con una presencia y esa dicha que es nuestra verdadera naturaleza y que no tiene ninguna causa externa. El tema está en que hoy en día vivimos de tal manera que inhibimos la producción de anandamida y por eso de alguna manera estamos perpetuándonos en la inconsciencia porque estamos demasiado atrapados por la mente y poseídos por el pensamiento, con lo cual para mí es una molécula revolucionaria y le he llamado poéticamente el neurotransmisor de Dios porque en la medida que tú vas profundizando, que es lo que nos han dicho todos los místicos, Dios es un estado de conciencia elevado donde te ves desde fuera como parte de una realidad mucho más amplia, una sensación de unidad. Y Dios, en ese sentido, es un estado elevado de conciencia que se produce fruto de una experiencia neuroquímica de nuestro cerebro. Claro, imagínate dónde va a quedar pues, el Dios teísta de las instituciones religiosas, dónde va a quedar la industria farmacéutica o todos los entramados del sistema que nos hacen mirar hacia afuera, buscar hacia afuera, cuando lo que estamos todos buscando está inscrito en nuestra biología más profunda, en nuestro ADN, y es una molécula que segrega el cerebro. Entonces, de alguna manera es un libro utópico porque intenta compartir la evidencia científica del despertar espiritual y crear un puente entre ciencia y espiritualidad. A mí personalmente me ha explotado la cabeza descubrir la anandamida, ¿no? Es impresionante, además que es cierto lo que tú dices de Dios que se busca tanto afuera, en templos, en lugares, y al final está dentro de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, encontrarlo. Ahora, ¿cómo algo tan lógico? Porque yo tengo que confesarle a ustedes que yo pensé que esta palabra la había inventado Borja. Entonces empecé a buscar de dónde sacó esta palabra este genio. Podría haber sido Borja, tú eres creativo. Gracias por tu cariño, gracias por tu cariño. Pero te inventaste una palabra. ¿Cuál era la que inventaste que me gustó? Bueno, en el ámbito de las empresas que hemos creado hablamos de eficiencia, personas eficientes y felices, porque muchas veces contratas personas que son muy eficientes, pero no son felices y te la lían por el ego, y luego contratas gente súper feliz, muy trabajada, pero que no es eficiente, ¿no? Entonces, al final dije, jolín, eficiencia y felicidad, eficiencia, ¿no? Te la voy a buscar, te la voy a copiar para usarla en mis equipos. Mira, qué guay. Aunque este equipo somos todos... La gente feliciente, oye... vale oro. Vale oro. Totalmente. Ahora, lo que yo no entiendo, porque anandamida es un neurotransmisor que, como tú lo explicas, es lo que genera en tu organismo, etcétera. Pero esto ha existido de siempre, porque el ser humano tiene este cuerpo, esta biología, esta química. ¿Cómo no habíamos hablado de esto antes? ¿Cómo no se había descubierto? ¿Cómo llega a ti? Bueno, ya te contaba antes que yo estaba inmerso en la investigación de otro libro sobre el amor, la sexualidad, ¿no? Y romper un poco moldes, ¿no?, que nos han vendido en ese ámbito. Y ya tenía pues, todo bastante claro con la editorial y demás. Y a principios del año 25,
pues quedé con un amigo mío, que él es mi amigo menos hierbas, es como, se llama Quique, ¿Ya? es muy racional, asesor financiero, bueno, cero místico, cero espiritual, ¿no? Totalmente alejado. Y él pasó por una racha bueno, cosas que le pasaron físicamente, tocó fondo, estuvo muchos años, 4 o 5 años, con unos mareos, unas migrañas. Mira. El pobre lo pasó fatal y llegó un momento que estaba en una saturación de sufrimiento por un tema físico que ningún médico sabía explicarle, ¿no? Wow. Entonces, por hacer la historia breve, Quique en un momento dado tocó fondo, tuvo un despertar de conciencia. En ese momento que está totalmente disociado de la mente y del ego, porque le duró como 1 mes y medio, hablamos y yo le dije, Quique, estás viviendo una experiencia mística, estás en un estado elevado de conciencia, porque sabía lo que estaba viviendo porque yo lo había vivido con 25 años. Son cosas puntuales, temporales que vienen y se van. Y Quique me dijo, a ver, es que a mí experiencia mística, estado elevado de conciencia, como que esa semántica no me conecta. Y bueno, teníamos como encuentros filosóficos donde él representaba la ciencia, lo racional, y yo lo místico, lo espiritual, pero nunca nos poníamos de acuerdo sobre qué hay detrás de ese despertar. Que es cierto, claro. Y un día, pues ya te digo, finalmente a principios del 25, me dice, oye, que estuve hablando con ChatGPT para tratar de encontrar la verificación empírica, científica de lo que me había pasado, y me dijo que mi cerebro había liberado grandes cantidades de anandamida. Se lo dijo ChatGPT. Oh. Y entonces me empezó a enseñar lo que era la anandamida y me explotó la cabeza. Y entonces por la tarde hablé con la editorial y dije, mira, me han hablado de esto, voy a estirar del hilo, pero tengo clarísimo que quiero compartir esto, porque en la medida que he ido investigando, no hay ningún solo libro en lengua inglesa ni castellana sobre la anandamida, nada. Todo se vincula con el sistema endocannabinoide, que es de donde procede la anandamida, que viene del cannabis, que el THC, la marihuana. Entonces, claro, es una palabreja que está en un entorno, como siempre, lleno de prejuicios. Claro. Y claro, la comunidad científica no le ha prestado tanta atención como a la serotonina, la dopamina, el cortisol. De hecho, le ha prestado más atención a ciertos neurotransmisores que tienen que ver con la inconsciencia y con el ego. Y, bueno, podemos teorizar, pero no le han prestado ningún tipo de atención. De hecho, el propio Raphael Mechoulam, que murió hace 1 año y medio, en ningún momento supo lo que había descubierto, porque no lo vinculó jamás con la dimensión espiritual ni los estados elevados de conciencia. Seguramente, no lo sé, porque no meditaba o porque él mismo no experimentó. Claro. Entonces yo al final simplemente he unido los puntos, toda la investigación neurocientífica con toda la investigación espiritual mística, y para mí la anandamida está justo en el centro, es el puente, porque ahora para mí hay una explicación científica de lo que, vamos, hace 3000 años ya preconizaban todos los sabios y los místicos de la historia de la humanidad, ¿no? ¡Qué locura! Bueno, el libro lo quiero mostrar, porque además está disponible ya en todos lados, está en todas las librerías. ¿Esto es real, que como que no lo alcanzaste a lanzar y ya estaba súper sobrevendido? Bueno, sí, en España se lió, sí. Sí, yo llegué a España y fue como, quiero mi libro, que no había ni por dónde, pero ni siquiera en preventa, no hubo... Qué locura esa, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que, claro, es algo muy nuevo, yo creo que despierta un poco el FOMO, que es esto, claro, no me lo quiero perder. Claro. Y luego, no sé, realmente es esto, es que llevamos algunos 20 y pico años hablando del autoconocimiento, de la meditación, que todo está dentro y demás, y por fin hay una molécula que es la responsable de que tú puedas habitar el presente en paz, que es lo que todos anhelamos en la vida, pero que por la forma de vivir, por el encarcelamiento psicológico, por la falta de anandamida, ahora mismo lo proyectamos fuera, con lo cual yo creo que esta molécula es muy revolucionaria porque puede cambiar muchos paradigmas. A nivel religioso, Dios no está fuera, está dentro. A nivel farmacéutico, oye, basta de parches, vayamos a la causa profunda, ¿no? A nivel terapéutico, integremos, oye, el tema del sistema nervioso en nuestro proceso terapéutico, porque hay una correlación bestial en los estados elevados de conciencia con cómo está desregulado tu sistema nervioso, la secretación de anandamida. Con lo cual, no sé, mi función, como siempre, es democratizar, popularizar la anandamida, y si he hecho bien mi trabajo, en 2-3 años habrán decenas de libros sobre la anandamida. ¡Qué maravilla! Y esperemos que muchos de ellos escritos por científicos. Hay que leerlo claramente, pero a mí me explotó la cabeza en un momento en que yo te escucho hablar de 5 estados de conciencia. Sí. Yo dije, a ver, espérame.
empecé a tratar de llegar a mis 5 Sí. estados de conciencia. Sí. Cuando hablas de 5 estados de conciencia, obviamente que en el libro está súper Sí. expuesto y hay que leerlo y profundizarlo, pero si le hacemos una pincelada Sí. No, y a me esos encanta. 5 estados, que me parece una locura. Me encanta que me preguntes esto porque, sinceramente, creo que cuando se entienden estos 5 estados, se entiende muy bien todo el proceso evolutivo que podemos Claro. hacer como especie. Totalmente. Ya te digo que el libro es utópico porque planteo que la andamia puede ser un punto de inflexión en nuestra civilización si se populariza, si de alguna manera conseguimos estructurar nuestra sociedad para que la gente pueda secretar anandamida de forma regular, ¿no? Claro. Esa es la utopía. Antes, por eso, permíteme profundizar un poco en la red neuronal por defecto. Por favor. La red neuronal por defecto es otro descubrimiento científico del año 2001, o sea, es muy reciente, y es que se ha descubierto que pues hay una vocecita, un narrador, que desde que tú te levantas por la mañana, te dice, hoy por ejemplo, eres Angélica, es martes, has quedado a las 10:30 con Borja Vilaseca, acuérdate que mañana tu hijo tiene partido de... ¿no? Entonces fíjate que hay una voz en la cabeza que tiene vida propia, Constante. esta red neuronal por defecto, que lo que hace es te da una identidad, te da una memoria biográfica, crea un tiempo psicológico y es totalmente necesaria para funcionar en la Matrix, en la realidad, en el sistema, en la sociedad. Pero es completamente ilusoria. Increíble. Esta vocecita solo existe en tu cabeza y todo lo que te cuenta es ilusorio, pero es una ilusión, es una entelequia necesaria para funcionar, porque si tú te levantaras por la mañana y no existiera esta vocecita, Claro. no tendrías el recuerdo de quién crees que eres, de qué día es, de dónde estás. Sería una idea. Funcionaríamos en un plano mucho más instintivo, más primario, como los animales. Aquí nace el pensamiento simbólico, que esto ya Exacto. lo habló Harari, ¿no? Exacto. Con lo cual, la red neuronal es necesaria. ¿El problema cuál es? Que vivimos de tal forma que esta red neuronal ahora mismo es totalmente disfuncional, porque no hay un trabajo personal, no hay conciencia, entonces estamos atrapados por la red neuronal. Esta red neuronal es obsesiva, compulsiva, neurótica, no para de bombardearnos con pensamientos negativos que todo el rato pues, nos ponen como víctima, que nos llevan a reaccionar con la realidad, historias que nos llevan al pasado y nos causan tristeza, culpa Claro. y dolor, historias que nos llevan al futuro y nos causan pues, preocupación, ansiedad. Inexistente. Y estamos atrapados en este encarcelamiento psicológico, que es este exceso de identificación con la red neuronal por defecto, o, en terminología Exacto. nuestra, el ego. Crea una noción de yo, porque si tú observas esta red, todo el rato es yo, claro. tú, Sí. tú. Siempre crea una dualidad, una separación. Sí. Y este yo, que es ilusorio, que se crea en este pensamiento, por definición, como no existe, nunca se va a colmar con nada. Cierto. Entonces, claro, desde la red neuronal por defecto creamos el yo, el ego lo quiere todo, lo quiere ya, nunca tiene suficiente, siempre quiere más, y es la raíz de todo nuestro sufrimiento. Claro. Entonces, claro, ahora entramos con los estados de conciencia. El primer estado de conciencia tiene que ver con la red neuronal. Es la inconsciencia biológica, que es cuando estás durmiendo, en esa fase donde la red neuronal está apagada, por lo tanto no hay mente, no hay pensamientos, no hay yo, y ahí es cuando recargamos totalmente la energía, porque si no, imagínate... No, nos volvemos locos. No, locos Claro, total. Imposible. Voy muy breve, ¿eh? Siguiente estado de conciencia es la inconsciencia onírica. Estás durmiendo en esa fase donde sí hay red neuronal y hay sueños Claro. oníricos, hay un yo onírico. Tú estás inmerso en todo tipo de historias que te crees que son reales y a veces tienes una pesadilla y te despiertas y dices, vale, era un sueño. Uf, qué Es susto, cierto. ¿verdad? Qué susto, qué pena que desperté. Por ahí tuvo muy buenos sueños. También, la red neuronal que brota el subconsciente a veces Juega te lo que quiere, proporciona ¿no? todo tipo de Exacto. fantasías, tal, pero Sí, todo sí. es Sí, sí. onírico, es irreal, ¿no? Cuando tú te despiertas por la mañana, entras en el tercero estado de conciencia, que es la inconsciencia ordinaria, que esto ya lo decía Eckhart Tolle. La inconsciencia ordinaria es que te despiertas, la red neuronal por defecto está muy activa, la identificación con el yo está muy activa, te crees que estás despierto, pero sigues dormido psicológicamente porque estás atrapado en esta hipnosis de esta red que te cuenta historias que nada tienen que ver con la realidad.
es tu percepción subjetiva. Exacto. Y estás atrapado y no eres consciente, no te das cuenta. Entonces, claro, tú te levantas por la mañana y no paras de pensar. Y todo el rato este narrador interior, esta red neuronal te está dando por donde te da y vas al tráfico y te quejas, no sé qué, y al final te crees que la vida es eso, pero estás nuevamente dormido. Y aquí hay muchísimo sufrimiento, como decíamos. Hay mucho egocentrismo, reactividad, victimismo. Es súper disfuncional el estado de inconsciencia ordinaria, ¿no? Entonces, claro, fíjate, de los 5 estados de consciencia hay 3 que es inconsciencia. Exacto. O sea, biológica, onírica y ordinaria. El 90% de la población mundial, según un estudio de Harvard, que cito en el libro, están atrapados en el estado de inconsciencia ordinaria. No son conscientes. Están totalmente atrapados por el ego. Imagínate el tipo de civilización egoica que hemos construido desde ahí. Entonces, claro, ¿qué planteo? La anandamida aparece y ¿qué hace? Empieza poco a poco a silenciar la red neuronal por defecto, la desidentificación de la mente, del yo, y entonces aparece el 4º estado de consciencia, que es la consciencia plena. Perfecto. El mindfulness. Claro, el mindfulness. Que tú lo conoces perfectamente. Aquí y ahora, claro. Aquí y ahora aparece Exacto. la metacognición. Hay un observador que observa la mente, los pensamientos. Hay un observador que observa las emociones. Y al haber este observador, ya no estoy tan identificado, tan enganchado, tan secuestrado, tan hipnotizado por mi psique. Y por tanto, al observarla, puedo gestionarla con más sabiduría. Hay consciencia, hay presencia. Pero fíjate que la red neuronal sigue estando activa, pero estás mucho más relajado. Perfecto. No hay tanto pensamiento, estás más aquí y ahora, estás más conectado, estás más en paz. Pero sigue habiendo un yo. Sigue habiendo yo como observador. Yo voy a meditar. Yo voy a respirar conscientemente. Yo me voy a tomar mi Nupetiam. Claro, porque, ¿no? Fíjate que en la inconsciencia ordinaria yo soy una víctima que lucho contra la realidad y quiero cambiar la realidad. En el estado de consciencia plena yo soy responsable, que esto es un salto tremendo evolutivo, pero sigue habiendo un yo, y el yo es ilusorio, Angélica. Entonces hay un 5º estado de consciencia, que le llaman la consciencia testigo, que es el yo desaparece, la red neuronal desaparece, solo hay silencio. Y de pronto la consciencia se expande, se eleva y es un estado de consciencia donde no hay un observador, solo hay observación. Es una observación neutra, impersonal, omnisciente. Imagínate que ahora mismo, desde tu consciencia, Angélica, hubiera una observación que ve a Angélica, pero no se identifica con Angélica. Ve a Angélica y a Borja, pero simplemente lo abarca todo. Claro. Es una sensación de unidad. Claro, entonces, ¿cómo Angélica se va a relacionar con Borja desde la consciencia testigo? Como parte de una misma unidad, y por tanto surge el amor, la aceptación, la compasión, todo lo más hermoso que tenemos los seres humanos, pero que está enterrado por capas y capas de condicionamiento de red neuronal, de inconsciencia ordinaria. La consciencia testigo suele venir precedida por un acontecimiento neurobiológico acojonante que se ha venido llamando la experiencia mística, que es como un reset donde se trasciende por momentos, siempre de forma temporal, la red neuronal por defecto. Y los místicos de todos los tiempos, a este estado elevado de consciencia, la consciencia testigo, le han llamado Dios. Claro. Dios es un estado de consciencia elevado al que accedemos desde dentro, fruto de una respuesta neuroquímica de nuestro cerebro, cuando se segrega grandes cantidades de anandamida desde dentro, que apaga y silencia por completo la red neuronal por defecto, cae el ego, cae el yo, y solo queda un estado de consciencia. Claro, esto es lo que el libro plantea, que es totalmente demostrable, verificable, no hay que creer en ello. Lo único que necesitamos es un conjunto de científicos que se ponga a experimentando fenomenológicamente, es decir, que ellos mismos sean el objeto de estudio, porque la ciencia siempre ha mirado hacia afuera. La invitación es que miren hacia adentro, porque eso va a despertar. Claro, yo personalmente estoy como un niño en una juguetería, porque claro, llevo toda mi vida investigando esto y por fin he encontrado la explicación científica que une todo lo que se haya descubierto con la neurociencia, con la espiritualidad laica y el misticismo, y de pronto aparece el puente que es la anandamida. Entonces, a partir de aquí ya veremos qué respuesta por parte de esta sociedad que está totalmente atrapada por el ego y la inconsciencia,
Y bueno, ojalá vamos, el libro es súper utópico porque planteo una revolución sin precedentes si Exacto. se toma en serio la anandamida. Ahora, ¿cómo yo podría activarlo también? O que mi cuerpo lo segregue, porque uno dice ya, Sí. serotonina, vaya a hacer ejercicio, y como que la gente ya cada vez, Sí. ya la gente no hace ejercicio para estar delgado, para andar en No. verano en bikini, o sea, Claro. realmente hay un tema que uno lo tiene claro. Sí. Yo entreno o salgo a caminar, hago ejercicio y te estoy segregando este neurotransmisor que me hace sentir bien. Te fijas como que ya está la conciencia. Sí. Porque hay algo que quizás nos puede ayudar a Sí, segregar la sí. Para- anandamida. Para secretar la anandamida, un poco lo que he investigado, ¿eh? Sí, o sea, sí. ya te digo, es la primera vez en mi vida que Claro, escribo un claro, libro, genial. que digo, hay una nota del autor que digo, oye, este es un libro Por divulgativo supuesto. y que me perdone la comunidad científica porque seguro que algún error técnico Bueno, pero él he la cometido. primera, ¿no? Claro. Pero la función de este libro, te digo, es romper ese muro y que ojalá la anandamida se popularice, porque, bueno, para mí yo lo veo un descubrimiento, lo que hizo Rafael Maechulán, este hombre, vamos, y la parte de la historia de la anandamida es para una película, ¿no? Hay que ver al ser humano, la típica metáfora, como un jardín. Somos un jardín. Perfecto. Y hemos de vernos como jardineros de nosotros mismos. Entonces, ¿tú primero qué haces? Oye, lo primero que haces es limpiar el jardín. Entonces, la primera fase para secretar anandamida es un poco la desintoxicación del organismo. La limpieza del jardín. Esto te va a gustar por todo lo que sé que manejas. Increíble. Claro, nuestro cuerpo está totalmente lleno de tóxicos. Y la forma en la que vivimos es que no es natural. Claro. Entonces, claro, nuestro organismo neuroquímico, nuestras condiciones, no son las propicias para que Para pueda nada. florecer la anandamida, siguiendo la metáfora. Exacto. Entonces, lo primero que planteo en el libro son hábitos saludables que propongo incorporar, Perfecto. que son muy contraculturales en cierta medida con el estilo de vida occidental. Que es una locura, una vorágine. No te los voy a citar todos, pero... No, pero unas tres, así como para pero, tomar por ejemplo, como pero estar atento. son muy obvios. ¿Ya? Descansar adecuadamente. Claro, hoy tenemos una epidemia de insomnio. Tú ¿Qué es el sabes. insomnio? El exceso de la red neuronal por Claro. defecto. ¿Qué es el insomnio? Un síntoma de que no estamos secretando anandamida. ¿Ves la correlación, no? Claro. Pues claro, si tú duermes 8 horitas, 9 horitas, cada uno lo que... Claro, y entras en esa fase de inconsciencia biológica donde no hay red neuronal por Exacto. defecto, el organismo se recarga, se regenera, hace una homeostasis, que es lo que hace la anandamida. O sea, Claro. en la inconsciencia biológica secretamos anandamida. Perfecto. Claro, pero si tú esa fase no la tienes por el estilo de vida La que llevas, mayoría de la gente, es exacto. que da igual ya lo que te tomes, lo que hagas, tal, ya No. estás corrompiendo de base. Con lo cual, algo tan natural, tan necesario, tan maravilloso como el descanso y el dormir profundamente, ¿no? El sol, la vitamina D, ¿no? Importante. Es fundamental, fundamental darle esa vitamina D a nuestro organismo con mesura, ¿vale? El sol, fíjate que son cosas muy naturales. La alimentación consciente. Claro, si tú le metes ahí, pues ultraprocesada, bueno, la forma Todo, que tenemos claro, hoy claro. en día, ¿no? Entonces, claro, no me extenderé, pero ahí eso daría El para caminar descalzo. da para quizá un también. podcast entero, Es o sea, cierto, claro. 10 podcasts, ¿no? Que es alimentarse conscientemente, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? A partir de ahí, pues, esos serían los elementos básicos. El Perfecto. ejercicio físico, o sea, todo lo que nos ayude a limpiar los baños de sudor, eliminas un montón de Claro, es que toxinas, detox. la sauna, el baño de vapor, el temazcal, si se puede hacer esto, ya hablaremos luego del temazcal, porque es fascinante lo del temazcal. Oye, qué maravilla. O sea, fíjate, todo lo que nos ayude a desintoxicar, a limpiar el organismo. Esto sería la fase 1 de la anandamida. Exacto. Y que tú digas, no, es que estoy limpio por dentro. Es una higiene interior. La fase 2 es, ¿vale? El terreno, el jardín está limpio, está listo, ¿no? Y ahora vamos a echarle un abono, ¿no? Vamos a echarle, Claro, vamos claro. a cuidar el jardín. Exacto. Vamos a ver las condiciones de la tierra, ¿no? Entonces aquí vamos a cuidar nuestra química interior, Ajá. ¿no? Y aquí sí que es fundamental dejar de hacer cosas. ¿Por qué? Porque el jardín, de alguna manera, nuestra naturaleza es muy sabia, se cuida solo. O sea, el cuerpo todo el rato está trabajando para estar lo más sano posible. Pero nosotros en nuestra negligencia lo estamos maltratando Sí. y vivimos de tal forma que lo corrompemos. Con lo cual aquí me he centrado en lo que tendrías que eliminar de tu vida. Claro,
entornos estresantes. Tú imagínate que ahora mismo alguien nos está escuchando, que esté un motivado, tal igual, pero está trabajando en una empresa con una cultura organizacional, que trabajan 15 horas al día, que todo el día el teléfono, no sé qué, tal. Claro, esta es la forma en la que vivimos hoy en día. Claro, esto es anti-anandamídico. Dejar de lidiar con personas descentradas. Claro, ¿qué porcentaje de la población está descentrada? Y no para de crecer. Y a veces la tienes cerca, puede ser tu familia, ¿no? Claro, O sea, entonces claro, decimos, increíble. no, si hay que saber tener una actitud, lidiar, aceptar, ya, pero esta gente es un campo electromagnético el que está ahí emocional, son vampiros energéticos, Totalmente. ¿no? Todo el tema de, claro, aquí imagínate, las pantallas digitales, el exceso de pantalla, antianandamídico, la wifi, todos los campos electromagnéticos que forman parte de nuestra... Claro, todo con mesura, no hay que volver a la caverna ni mucho menos, pero es que hoy nos estamos pasando de frenada, ¿no? Bueno, y otros hábitos más, que es, deja de hacer esas cosas, tomar ultraprocesados, ¿no? Y luego ya lo último, que esto es lo interesante, que es, hemos limpiado la tierra, la hemos cuidado, y ahora hay que sembrar la semilla. Claro. Entonces, la anandamida no se puede encapsular, no habrá un Prozac de la anandamida, pero sí que puedes crear condiciones y puede suceder que se secrete y que se libere desde dentro, es endógeno. Pues, por ejemplo, meditar. Número 1, el silencio. Claro, la meditación, la observación de la mente, esto calma y poco a poco va silenciando y puede ser que se apague la red neuronal por defecto y eso segrega anandamida y estás en el presente. Otro hábito fundamental, por ejemplo, la sexualidad consciente. Dejar la mente fuera del dormitorio. En el sexo realmente es una oportunidad. Lo vivimos de forma muy animal a veces, maravilloso, pero ahí está el tantra, ahí está la sexualidad consciente. Esto secreta un montón de anandamida. La creatividad trascendente. Por ejemplo, esto que hemos compartido, ¿te acuerdas cuando nos conocimos en Chile? Que me hablabas sobre qué se siente estar en un escenario y no sé qué. Claro, claro. Claro, yo en aquel momento todavía no conocía la anandamida. Claro, ¿qué me pasa a mí, por ejemplo? Que me considero una persona muy creativa. Cuando escribo, siento como la vida escribe a través mío. ¿Verdad? Cuando estoy en un escenario con miles de personas, siento como la vida habla a través mío. Esto siempre lo he dicho. Sí. Cuando estoy en ese entorno de ser canal, de fluir, exacto, y la gente creativa sabe lo que estoy diciendo, secretas un montón de anandamida. Entonces a mí me centra un montón escribir y dar charlas. Ahora sé por qué. Exacto. ¿No? Hay más cositas, pero dos más que te comento. El temazcal. Eso, por favor. ¿Conoces el temazcal? No, yo no lo he probado. Pues viene de vuestra cultura. Mira. Sobre todo viene de Centroamérica, si no me equivoco. El temazcal es una palabra que quiere decir casa de vapor. Entonces, en las culturas indígenas creaban unas casas hechas con piedra, adobe, paja, ¿no? Buscarlo por Google, son rudimentarias. Entonces aparece el chamán. Yo he hecho 2 este año. Flipas. ¡Maravilla! No, flipas. Yo no lo conocía. ¿Ya? Y entonces viene el chamán, entonces se sella esta casita, entran 30 personas y en el centro, ¿no? Es como un útero y hay como unas piedras volcánicas que han estado todo el día al fuego y las ponen con agua, entonces empieza a exhalar un vapor. O sea, casi como un sauna esto. Es una sauna extrema, una sauna, todo natural, Bikram. todo natural, o sea, no hay ningún tipo de sustancia de nada. 2 horas ahí metido, con los cánticos del chamán, con... ¡Qué lindo! Y entonces, ¿qué pasa? La mente llega un momento que no lo puede sostener el nivel de calor, de vapor. Y entonces tú o luchas contra el temazcal, ¿quién lucha? ¿El ego, el yo? O te rindes. O lo permite. Y desaparece el yo. Y entonces cuando desaparece el yo en el temazcal, eso secreta una de anandamida y es un reset neurobiológico. Yo lo he hecho 2 veces, es acojonante. O sea, yo la sensación que tengo... ¡Qué maravilla! Bueno, en fin, es que eso da también para... Y luego otra cuestión que he descubierto a raíz del libro es una... Vamos a llamarlo terapia neuromodular de electromagnetismo en el cerebro, que colocan unos electrodos en el cerebro que no te hace ningún tipo de daño ni de secuela y te estimula la neuroplasticidad. Y entonces este sistema, ¿no? La tecnología es acojonante y esto va a ir a más. Detecta, pues yo qué sé, pues qué zonas del cerebro pues pueden estar dañadas. Es como si el cerebro fuera el gimnasio. Lo estoy simplificando, ¿eh? Y entonces arregla circuitos, carreteras neuronales. Bueno, aquí ya
Pues yo he hecho he hecho 2 veces en el último año un tratamiento de 20 sesiones, media hora cada día, mientras estás en actitud meditativa. Y yo lo que he notado es que secretas anandamida por un tubo y eso lo que hace es que regula tu sistema nervioso. Poco a poco la ansiedad, Baja. el estrés crónico, la depresión bajan, se reducen, desaparecen. Esto lo he hablado con esto en Barcelona lo lidera la doctora Idiazábal, lo recomiendo un montón. Mira. Y habla con todo el equipo, fascinante. Entonces fíjate que desde diferentes maneras, ¿no? Estudios científicos, la neurociencia, los místicos, ¿no? Toda la tradición chamánica, la sanación, y ya llega un momento en el que la pieza de puzzle para mí que faltaba es la anandamida, porque la anandamida lo que hace es que estos dos mundos, Claro. que parecían muy alejados, Totalmente. están totalmente unidos y conectados. Entonces, claro, eso va a ser tan bueno para la ciencia y para la espiritualidad, porque están condenados a hacer el amor. Exacto. Y la anandamida es como el que les ha dado la mano. Entonces, si tú tienes el organismo limpio, si tú has cuidado tu neuroquímica, cuando haces alguna de estas actividades y más que podríamos hablar, son semillas y sucede a veces que se libera grandes cantidades y es que lo notas. O sea, la sensación es una gustera profunda. Yo la siento aquí, o sea, en tu interior. Una dicha suprema le llaman. Qué maravilla. No hay droga, ¿eh? No hay droga en este mundo que te lleve a esa experiencia de unidad, de conexión, de trascendencia, un amor, ¿no? Y bueno, va por ahí un poco. Ahora, no, ya quiero devorarme el libro. Ahora, en términos, lo comentaste también de tu amigo, quien un poquito te conecta con este neurotransmisor, de este despertar, de esta experiencia mística. Tú también viviste una experiencia mística, que sería como entretenido comentarla, Sí. si la quieres, la has contado otras veces, pero... Sí, sí. pero Lo que pasa es que siempre- ponerle palabras, bueno, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Claro. 25 años tenías tú. Yo toqué fondo con 19 años, Angélica, y me quería suicidar. Pero claro, ahora entiendo por qué, porque la voz de mi cabeza, o sea, la red neuronal, vamos, disfuncional, ¿no? En mi caso, lo siguiente, ¿no? Y pasé por una etapa muy, muy oscura de mi vida, muy jovencito, ¿no? Pero eso viene ¿por qué? Como Bueno, eso tiene maltrato muchas, psicológico. eso tiene muchas causas, ¿no? Pues hay aspectos genéticos que vienen de serie, Claro. que de alguna manera influyen en tu modelo mental, ¿no? Aquí Claro. podríamos hablar del eneagrama, ¿no? Claro. Los eneatipos. Y luego los factores ambientales, ¿no? Pues en mi caso, pues como mucha gente, pues familia disfuncional, Claro. maltratos psicológicos, bueno, cositas Y además de chico tuviste como varias como enfermedades o accidentes, Sí. o sea, te sucedieron bastantes Sí, pero cositas eso también eran más extra. cosas físicas. Exacto, ¿no? pero Sí, fue sí, como la sí. mezcla también. Sí, en ese sentido siempre el dolor y el sufrimiento, Sí. los primeros 25 años de mi vida, Vienen- digamos que la vida me puso muy en contacto con eso. Totalmente. Luego he entendido para qué, ¿no? Por mi labor social. Social. Y claro, llega un momento donde claro, todo eso hace mella en tu subconsciente. Exacto. La red neuronal por defecto está conectada con el subconsciente. Exacto. Entonces, todos los pensamientos que brotan en la red neuronal, ¿de dónde vienen? Del subconsciente. Uf, Entonces, claro, lo que hacemos con los niños durante los primeros 3 años de vida, claro. y sobre todo la infancia, ahí el subconsciente es cuando más se Absorbe, impregna. claro. Sí, la amígdala, ¿no? Que también el sistema límbico, que es como toda la memoria de los traumas, ¿no? De la infancia, del niño interior. O sea, al final 0,7, unes ¿no? cabos, ¿no? Entonces, claro, yo toqué fondo, me quería suicidar y no lo hice, evidentemente, y empecé esa búsqueda. Y como estaba tan peleado con la sociedad de los adultos, pues empecé una búsqueda, un camino pues muy alternativo en el año 2000. ¿Y esa búsqueda fue tuya o acudiste a un especialista, pediste No, ayuda a porque alguien más? no por arrogancia y por Mira. orgullo, me hubiera ido muy bien, Claro. Angélica, pero es que estaba muy peleado con los adultos. Ya. La sociedad me parecía una hipocresía generalizada y los adultos unos farsantes. O sea, era un adolescente y estaba muy peleado, Claro. no quería saber nada de... Entonces dije, esto lo voy a resolver por mí mismo, Mira. imagínate, ¿no? También, bueno, forma parte de mi camino, por eso me dedico a lo que me dedico. Intento Exacto. facilitarle a la gente pues, que no tenga que vivir lo que viví yo porque tienes que tener una resiliencia muy bestia, ¿no? Para lidiar con esas cosas. Sí. Y bueno, pues por hacerlo breve, pues en la búsqueda del sufrimiento aparece el eneagrama, aparece Gerardo Smelding, y leyendo a Gerardo Smelding Ajá. tuve un fogonazo de comprensión que me sacó, que silenció esa red neuronal, y es que yo lo noté. O sea, lo noté como había yo lo noté como una corriente de electricidad y de luz desde dentro, y ahora lo que sé que pasó es que mi cerebro secretó, pero vamos, toneladas de anandamida. Y
desapareció el sufrimiento, la ansiedad, el yo, Borja Vilaseca. Eran las 2 de la mañana. No había nadie ahí. Solo había un silencio, una paz y yo era todo. O sea, no había fronteras ni... No, claro, imagínate, yo no tenía ni idea de lo que me... Te desdoblaste así. ¿Qué es esto? Qué impresión. Pero es que sincrónicamente, gracias al Eneagrama, empecé a abrirme más a una filosofía más oriental. Y entonces en mi mesía de noche tenía un libro que se llamaba Más allá del ego, que era un tratado de diferentes textos sobre psicología transpersonal, que te hablaba de los estados elevados de consciencia. En un estado elevado de consciencia, cogí el libro y leí sobre estados elevados de consciencia. Y mientras estaba ahí entendí intelectualmente lo que estaba viendo. Eso me dio una paz tremenda, porque me duró un mes y medio de consciencia testigo. O sea, era como ver al avatar Borja Vilaseca. Claro. Y todo sucedía. Pero claro, esa observación hacía que el personaje fuera tremendamente funcional, amoroso, empático, pacífico, feliz, dichoso. Entonces, pero era como un... ¿no? Y luego a cabo de un mes y medio empecé, poco a poco fui a la consciencia plena y luego volví a la inconsciencia ordinaria y luego me peleé porque quería volver ahí y fui al ego espiritual. Bueno, y el viajazo. Oye, qué viaje. Sí. Y luego he presenciado en primera persona lo mismo en mi amigo Quique. Entonces he podido vivirlo en mis carnes hace 20 años y acompañar a mi amigo, que le dedico el libro y que el prólogo, bueno, yo solamente le digo a la gente leer el prólogo, porque la historia de mi amigo es muy bestia. O sea, fíjate lo que tenemos que vivir en la vida para tocar fondo. Y fíjate, interesante, Angélica, que otra de las causas de la secretación de anandamida es tocar fondo. Claro. Cuando tocas fondo y llegas a saturación de sufrimiento, claro, tu propio yo, tu propio ego quiere acabar consigo mismo. Entonces la biología no le interesa, porque estamos hechos para autopreservarnos, para sobrevivir, para perpetuar la especie. Exacto. Entonces la anandamida es la última defensa neuroquímica, porque cuando entras a la noche oscura del alma, secretas anandamida, entonces te disocias de la mente, del ego, de la voz, y entonces es para que no te suicides. Y ahí y por eso dice, toqué fondo y desperté. Entonces, claro, ¿sabes cuando todo... Y ahora, claro, ha cambiado completamente la forma en la que, bueno, pues personalmente comunicó el autoconocimiento, porque realmente yo he llegado, el último, a la neurociencia. Mi camino fue muy espiritual y finalmente he encontrado en la neurociencia, en la anandamida, ¿no? Como el aceite de la ensalada que le unifica todo. Ingenuamente, utópicamente, quiero pensar que este discurso, claro, ya... Bueno, pues que me lo rebatan los científicos. Yo estoy, súper abierto a hablar con cualquier científico, con cualquier académico, porque hace unos años era, bueno, es que les hablo de mi experiencia. Exacto. Pero es que ahora esto, solo necesitamos... Va más allá. Solo necesitamos una generación de científicos que en el libro hablo de que se engloben en la neuroespiritualidad. Igual que hay neurociencia, neuroespiritualidad, que es la ciencia que estudia la correlación entre el cerebro, el sistema nervioso y los estados elevados de consciencia. Entonces yo estoy, convenciono lo siguiente, Angélica, que es cuestión de años que cambie el paradigma científico, porque ya tenemos la evidencia que faltaba, que es la anandamida. Qué impresionante. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que quizás nos están escuchando en este momento, que saben que necesitan un cambio? Ese perfil de amigo que uno tiene, que ¿cómo estás aquí? El 90% de la población. Claro, es como trabajando, bueno, hay que pagar cuentas. Sí, esa típica respuesta, ¿no? Sí, hay que pagar cuentas. Sí. Bueno, ¿y cómo está tu matrimonio? Sí. Ahí, bueno, son 20 años. O sea, como que todo es como ya... No hay más que hacer, ¿viste? Viven en un piloto automático, pero al momento de terminar el día solo quieren meterse a la cama, desaparecer y ya mañana seguir con esto y el fin de semana ojalá ponerte una buena serie en Netflix y hasta luego. Pero saben que quieren un cambio, pero no saben cómo empezar. Es que, Angélica, podemos dar agua, pero no podemos dar sed. Por eso ahí está la función del sufrimiento. Parece que el 90% de la población o todavía no ha sufrido lo suficiente, o sus parches les siguen funcionando. Porque en el libro también planteo que hay 4 ventajas de seguir en la inconsciencia y hay 4 ventajas de seguir dormido. Cuando tú vives en la inconsciencia, en el autoengaño, y todo esto lo sabemos por experiencia personal, porque todos hemos pasado por ahí, yo el primero, ¿eh? Exacto. Hay 4 beneficios de la hostia. Claro, entonces o sea, la inconsciencia, el vivir dormido, el vivir atrapado en el ego, en la Matrix, en este sistema neurototalitario en el que vivimos, te exime de
confrontar 4 miedos muy profundos del ser humano. El primero es el miedo al dolor. Claro, conocerse a uno mismo es doloroso. Exacto. Estamos llenos de traumas. Claro, Es que, claro. Bienvenidos, estamos todos traumadísimos. Totalmente. O sea, miremos nuestra civilización, nuestra especie. Entonces, claro, sanar es dolorosísimo. Sí. Por eso la industria farmacéutica te da, pues eso, tranquimacines, ¿no? Para parchear el dolor. Entonces, eso ya es un beneficio de la hostia. Te exime el miedo al dolor, el miedo al rechazo. Conocerse a uno mismo es quitarse la máscara, la coraza, mostrarte tal como eres, salir de tu armario espiritual, hacer tu camino, ¿no? Ser quien verdaderamente eres, ¿no? Claro, hay mucha gente que no lo va a entender. Hay mucha gente en tu entorno social y familiar que te vas a convertir en una amenaza para su sistema de creencias. Entonces, conocerte a uno mismo, no haces muchos amigos en el camino. Ajá, Al revés, cierto. es un viaje muy solitario. Sí, es solitario. Y la gente no quiere la solitud, el ostracismo, la exclusión social. Entonces, al final, me traiciono a mí mismo para pertenecer al rebaño social, ¿no? Eso es un beneficio también tremendo. El tercer beneficio, te exime de confrontar el miedo al cambio. A conocerte a ti mismo, despertar, ser consciente, te vas a dar cuenta de que has co-creado un estilo de vida que no tiene nada que ver contigo. Y por eso sufres tanto, y por eso enfermas, y por eso no tiene sentido tu vida, y por eso estás todo el día enajenándote. Vas a tener que emprender cambios, pero no solo interiores. Igual cambiarás de pareja, de trabajo, Claro. de amigos, de ciudad, de lo que sea, para honrar tu singularidad. El miedo al cambio, madre mía, ahorrarte el miedo al cambio es un súper beneficio. Sabiendo que la única constante es el cambio. Sí, pero lo sabes en este momento de la racionalmente. historia, sí, Claro. pero estamos totalmente en la zona de cierto, confort cierto. que va a desaparecer Sí. con las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, Estamos condenados a hacer este camino, pero el 90% se resiste cierto. por estos beneficios. Y el último te exime de confrontar el miedo a la libertad. En un plano mundano, claro, conocerte a ti mismo te lleva finalmente a gozar de libertad de pensamiento, a tomar tus propias decisiones y, claro, tienes que asumir las consecuencias Exacto. de tus actos en el plano físico terrenal mundano. Aquí lo que hay es un victimismo generalizado. Entonces, claro, te exime del miedo a la libertad. Es un súper beneficio. Te exime del miedo al dolor, el miedo al rechazo, el miedo al cambio, el miedo a la libertad, entre otros. Esto es lo que está frenando el despertar de la conciencia de la humanidad. Y entonces, como decía Erich Fromm, nuestra civilización se sostiene sobre su principal gasolina, Claro. el autoengaño. Que es cierto, también te escucho y me lleva a esto de la responsabilidad emocional, que por Dios que nos cuesta. Siempre da la victimización o el otro. Es que, bueno, vengo de una familia así, es que bueno, es que mi pareja me hizo. Es como, uno se sale completamente del rollo Sí. y que soy un títere. ¿Dónde estuve yo? O sea, Ya. ¿qué Ya. pasó conmigo? ¿Dónde estoy? Cuesta responsabilizarse emocionalmente de Sí. lo que vivimos. Bueno, porque como en la inconsciencia ordinaria estoy identificado con mi yo, solo miro para afuera. La causa está afuera. En la conciencia plena empiezas a darte cuenta de que reaccionas Claro. frente a lo de fuera, con lo cual lo de fuera es un detonante, pero la causa está dentro. La causa son tus heridas, tus sombras, tus limitaciones no cuestionadas. Entonces, claro, el problema de fondo es la inconsciencia ordinaria, que nos vuelve tremendamente disfuncionales psicológicamente, ¿no? Sufriendo muchísimo, pero ¿qué hacemos? Parcheamos ese sufrimiento. Claro. Y el mecanismo de defensa más predominante de la inconsciencia ordinaria es el victimismo. Claro. Pero es que todo tiene... O sea, Mm. es de una coherencia... Y qué liberador es cuando uno deja de ser la víctima. Es como, el problema es tuyo. Claro. Pero hay que ser honestos. Claro. Hay que ser Es honestos, cierto. Angélica, y tú lo sabes, porque hemos compartido viaje. Los primeros 1000 pasos, metafóricamente, del autoconocimiento son jodidos. Duele. Y sí. quien te diga lo contrario, miente. No, claro. Entonces, tú Posible. estás mal ahora mismo. El 90% de la gente está muy mal con su vida. Está totalmente en el ego, una vida insatisfactoria. Mm. Pero durante los primeros 1000 pasos, metafóricamente, va a estar peor. Va a estar peor. Pero en paso 1001 empiezas, poco a poco es un proceso. Entonces, claro, yo por eso intento motivar a la gente, Sí. pero compartiendo Tu historia también. honestidad Sí. pedagógica. Pero por eso los primeros 1000 pasos, para mí, requieren de un acompañamiento. Es que si no es muy jodido. Yo no me fui acompañado por nadie. Claro. Yo fui acompañado por los libros de los autores que leí, pero no le recomiendo a nadie el camino que yo hice.
Pero también es verdad que la vida, coño, en mi caso, pues yo tenía pues este propósito a la vuelta de la esquina y Exacto. me siento Y invencible. lo encontraste. Claro. Pero también lo buscaste. Pero mucha gente sucumbe en estos 1000 primeros pasos y se suicida y se medica y se engaña y mira por otro lado. Por eso, tío, déjate acompañar los primeros 1000 pasos, entrena, muscula, tal, y el resto de tu vida te seguirán pasando cosas y la vida te apretará y habrán crisis, pero tú ya sabrás afrontarlos por ti mismo. Eso para mí es la madurez emocional y espiritual que hoy adolece nuestra sociedad totalmente infantilizada, ¿no? Es cierto. No, y me encanta también el hecho de el atrevimiento, que yo creo que eso es algo que a ti te marca mucho, que es esa rebeldía, que ser rebelde al final del día, como que no es bueno ser rebelde, sigue a la norma, o siempre fuera de la clase si levantaste la voz, los profesores muchas veces juegan ahí un rol súper importante en la educación, pero el hecho de, en tu historia, yo que te sigo muchísimo, es como, te fuiste, estuviste en Lourdes siendo ateo, me encanta que un ateo fue a Lourdes, imagínense, pero bueno, has hecho voluntariado, te has atrevido, has escribiste un libro a los 20 años, o sea, has hecho todo lo que realmente te ha dado la gana, porque lo has sentido y has sido leal contigo, más que con el mundo, y eso yo creo que es un aprendizaje, es una súper buena lección que nos deja, porque es como, quiero hacer algo y lo siento, hazlo. No te detengas por lo que te vayan a decir o no te vayan a decir. El miedo al fracaso quizás ahí nos afecta mucho. No vaya a fracasar en esto. Bueno, muchos miedos. El exitismo. Sí, total. Es complejo eso. Sí, yo la verdad que cuantos más años cumplo, ahora tengo 45 y no sé, veo el Borja de 19 y no sé cómo lo hice. No lo sé, sinceramente, ¿no? Fantástico. Tenía que ser así. Qué cool. Mira, mi madre, que en paz descanse, en su última etapa de vida trabajaba con enfermos terminales, hasta que ella se convirtió en una enferma terminal. Yo tengo muy presente la muerte. Y esto es algo que es memento mori, ¿no? Recuerda que vas a morir. A mí me encanta mucho el estoicismo, a mí me encanta mucho la filosofía. La verdad que estoy muy en deuda con todos los autores que he podido investigar y sus enseñanzas las he podido practicar, ¿no? Y al final yo siento, a ver cómo lo explico, que entre los 19 y los 25 años, Angélica, yo morí. O sea, ¿y qué murió? El exceso de identificación con Borja Vilaseca. Entonces realmente estuve a punto de morir porque atraje a mi vida accidentes, bueno, estaba totalmente perdido en las drogas, el alcohol, la inconsciencia, estuve a punto de morir varias veces en accidentes de tránsito, o sea, pude morir físicamente, pero es que morí psicológicamente también. O sea, cuando tocas fondo y la gente que lo sabe. Y luego la vida me regaló esta experiencia justo sincrónicamente, que fue lo que me hizo despertar. Entonces, la sensación que siempre he tenido es que morí y por tanto desde los 25 años estoy como de regalado, estoy de bonus. O sea, me la trae al pairo absolutamente todo a nivel mundano, egoico, Borja Vilaseca, lo que piense la gente, ¿sabes? Entonces, siempre procuro ser fiel verdaderamente a los dictados de esta intuición, que no es la voz de la red neuronal, sino que es como el susurro de algo mucho más profundo que no me habla con palabras. Qué lindo. Y me dice, ¿no? Y pago el precio, ¿eh? Porque durante muchísimo tiempo he pagado el precio del ostracismo social, ¿no? La exclusión, la solitud, ¿no? Y muchas veces ha tenido también unas consecuencias que, de cara al personaje, pues han sido muy dolorosas en forma de pérdidas de personas muy queridas. Pero al final, con el tiempo te das cuenta de que todo eso sucede a través tuyo, que no hay ningún sentido de mérito ni de culpa y que no podía ser de otra manera. Entonces yo, al final, lo que intento es compartir con las personas que están en ese punto de ebullición, donde realmente estas reflexiones pueden llevarle, porque sé el profundo cambio que pueden experimentar en sus vidas, porque lo he vivido en mis propias pieles y porque no tengo nada que perder. Qué maravilla. Y porque igual mañana me muero, pero y lo hiciste todo. A mí la muerte me pilló viviendo mi vida, ¿sabes? Y esto lo tengo tan claro. Y por eso no tengo ningún tipo de miedo ni a la vida ni a la muerte. Me siento bendecido, privilegiado, súper agradecido. Cada año que pasa estoy más motivado. O sea, se te ve. Sí, es que y me van pasando estas cosas, ¿no? Y tengo como una relación de amor absoluta con la vida. Entonces,
No sé, pues pienso que vale la pena compartirlo, ¿no? Y Viviendo creo que tu cada vez más segunda personas oportunidad. están vibrando con eso también. Totalmente. Porque- Somos muchos los que estamos en eso y muchos los que te Sí, estamos viendo. sí. Tenemos una dinámica que hay 3 tarjetas con una palabra atrás o con algún mensaje, yo no lo sé. Tú mismo las vas a mover porque después me vas a decir, ay, me pusiste una más afuera para que esa la saque. La verdad que no importa. Tú barájala, muévela y la que saques solamente queremos saber en simple con qué te conecta o quizás con alguna emoción o algo que quisieras decir de lo que te vaya a salir en esa tarjeta. ¿Qué pasa? Esto es el azar puro porque cada palabra tiene algo diferente, para que tú lo sepas. Bueno, la palabra madre. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Y mira que luego ve las otras para que no veas que son puras madres. ¿Ah? Sí, sí. ¿Con qué te conecta si hablamos de la emoción? Pues mira, me emociona un poquito. Bueno, o sea, realmente mi madre, que en paz descanse, se fue a finales del 21. O sea, realmente es como, siento que es como lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida. Ha sido la relación que tuve con mi madre, ¿no? Entonces, por un lado, pues, sin entrar, ¿no? Pues un infierno emocional, lo que fue mi infancia. Pero claro, por otro lado, ese infierno emocional me llevó a plantearme una serie de cuestiones muy jovencito y realmente pues lo que hemos comentado, ¿no? A hacer lo que he hecho con mi vida, a ser quien soy, a tener la motivación que tengo. Y es verdad que ya te digo, eso ha dejado unas secuelas en mi vida personal, que sigo pues trabajando en ellas y pues seguramente pues me ha llevado a tener pérdidas muy, muy dolorosas en planos de mi vida personal. Pero por otro lado, y lo digo de corazón, me siento bendecido también de haber tenido la madre que he tenido, porque sé que si no fuera por todo lo que viví a través suyo, hoy no estaría aquí hablando contigo, no habría montado una escuela, no estaría pues tan motivado haciendo lo que hago en mi vida, pues seguramente estaría llevando otra vida muy diferente, porque fue tal impacto que tuvo. Y luego también, pues mi madre, ella también hizo su viaje y tuvo una enfermedad terminal y un divorcio y finalmente ella despertó, que es algo que a mí jamás hubiera imaginado. Y entonces los últimos 10 años de su vida yo tuve una relación maravillosa con mi madre, que era una persona peculiar, como todos, pero yo la llevo en mi corazón y la echo de menos y hablo con ella y la honro y nada, la tengo muy, muy presente, pero sí, me ha marcado mucho. Es la persona que más me ha marcado en mi vida, en ambos lados de la moneda, pero lo bonito es que yo la amo, la llevo en mi corazón y también pues un poco lo que le digo siempre a la gente es que yo sé que mi discurso hay mucha gente que le llama positividad tóxica, ¿no? Pero yo sé que lo que sucede conviene, no porque sea bueno, sino porque sucede. Entonces lo mejor que puedes hacer es sacar el máximo provecho, pelearte contra lo que ha sucedido, victimizarte, maldecir, juzgarla, condenarla. Me parece tan fácil dejarse llevar por el ego, pero yo sé el trabajo personal que he hecho y es lo más importante que he hecho en mi vida, que ha sido perdonar a mi madre, de verdad, y amarla. Y sé que eso ha tenido como unos beneficios psicológicos en mí y en mi forma de estar con la vida y lo profundamente generosa que es la vida conmigo. Entonces, bueno, al final, pues yo a mi madre la llevo en mi corazón. Y si cuando la sientes, ves la carta, si la conectaras a una parte de tu cuerpo, ¿dónde la sientes? Sí, aquí en el corazón. Mira, en el corazón. qué lindo. En el corazón, sí, la verdad que sí. Qué bonito. Me encanta tu mensaje. Oye, y mira que quiero que veas que tenías otros nombres que te podrían haber llevado a algo totalmente diferente. Lucía y Lucas. ¿Viste? Y Madura. Increíble, porque Qué bueno. nos ha pasado, llevamos varios capítulos y nos ha pasado increíblemente que yo elijo las cartas, escribo dependiendo de ciertos temas y a todos nuestros invitados han sacado una carta que yo por dentro digo, ay, ojalá que no le toque a veces. A ver, y le toca una locura. Angélica, o sea, de todas las palabras que podías haber puesto en la historia de mi vida, o sea, has puesto 3 muy potentes, ¿eh? Ah, qué bueno. Muy potentes, ¿eh? Porque Madura fue el primer libro que Yo escribí sé, entre los 19 y los 20 años y esto a mí me salvó de suicidarme. Ese es el libro que te salva. Claro, no lo he publicado. Que fue una terapia. Claro. ¿Y por qué no lo has publicado, Borja? No sé.
Es cachondo porque es la voz de un chaval de 19 años que relata todas sus peripecias de las liadas que hice como gamberro, de alcoholizado, drogas, Uy, pero por inconsciencia. favor. Y mientras hace un proceso de perdón hacia la madre que termina yendo a Lourdes de voluntario siendo ateo militante y Te que fuiste ahí a Nicaragua, al ¿por qué darme no? cuenta de, ostras, muchas personas que, madre mía, nacen con Claro. discapacidades o malformaciones, ¿no? Y cómo van ahí en busca de... Y yo siendo ateo, pero estando como voluntario, bañándonos en las piscinas, llorando con ellos. O sea, fue como, ¿pero de qué te quejas, Borja? No. ¡Ay, públicalo! Bueno, Por quién favor, sabe. que lo publique, que lo publique. Y luego y Lucía y Lucas, ¿qué te va a decir? O sea, Son tu vida. Sí, no, pero son dos maestros espirituales. O sea, son lo que me han llevado a hacer un trabajo muy profundo con Qué mi maravilla. propio ego, con mis propias heridas y, madre mía. Qué maravilla. Ya, tú, entonces estuve Gracias. bien con mis tarjetitas. Hombre, Yo te tengo una deuda porque la verdad es que cuando estuvimos, les voy a contar a ustedes, estuvimos en Madrid en una entrevista que salió súper improvisado porque yo nunca pensé que iba a conseguir la entrevista. La conseguimos, partimos con los celulares, Borja, una paciencia de santo, porque celulares, poníamos el celular aquí, no había nada. Y yo además había descubierto varias cosas tuyas que nadie sabía, porque tenemos acá no solamente a un grande, y un movilizador y que nos despeina a nivel de conciencia, sino que además nos invitas a cantar, nos invitas a inspirarnos, pero esa vez lo hago cantar sin la letra, sin música de fondo, lo hago cantar a capela y además en un celular de porquería que tenía ahí. Entonces ahora vengo un poquito más preparada. Solamente para terminar esto, quiero que vamos a ver si lo logramos, porque estamos a punto. ¿Lo vamos a lograr, Alex, o no lo vamos a lograr? Porque tenía que traer algo más preparado. Música maestro, te traje un karaoke que lo vamos a transparentar porque quedé en deuda. ¿Cómo puede ser? Para que veas que a mí no se me olvidan las cosas. Así que hasta con música de fondo. Vamos, Borja. Todo el equipo Ay, te Angélica. acompaña cantando. Porque hay que cantar. bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego. Va por ti, Sergio. Abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar. Con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón, 2 bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Es bailar. Brutal, brutal Sergio Dalma. Qué grande eres, qué grande eres. Es mi profesión frustrada. Hay que rasgar la voz, dejarte llevar y ver qué coño pasa. Ay, señor. El neurotransmisor de Dios. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? El sinsentido común
Tú eres lo único que falta en tu vida. Las casualidades no existen. No volvimos locos, pero así terminamos este Bueno, programa. ya está, sin voz. Maravilloso. Oye, vamos a regalar uno de estos libros si nos escriben Borja Vilaseca y nos cuentan ahí del libro, mandan información. ¿Por qué te tendrías que llevar uno de estos libros? Y yo te lo voy a dar. Tenemos regalito, Jess, pásamelo por favor. Vamos entonces, permiso. Tenemos regalito. Aquí te tengo tu regalito. Me agoté vocalmente. Ahí está tu libro, tu regalo. Ah, mira. Tienes tu New Petiam, colágeno hidrolizado, vitaminas, minerales, más energía todavía. De estas cosas me encanta. Y vitamina C para el sistema inmunológico. Sí. Mira, yo últimamente me la estoy tomando líquido. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Maravilloso. Así que ahí con esto, 2 scoops, 10 gramos de proteína. Muchas gracias. Muchas gracias. Desordenamos todo. Pero bueno, gracias de verdad, Borja, por estar con nosotros. Espero que disfrutes mucho también ahí tu New Petiam. Newpetiam.es para los que están en España, newpetiam.cl para los que están en Chile. Y cualquier cosa, ya saben, conseguir el libro y todo, de verdad eres un máximo. Pero ahora sí, quedé más elegante, ¿no? La próxima entrevista te voy a tener el saludo de Sergio Dalma. Bueno, oye, pues nada, encantado, de verdad que me encanta cantar. Yo sé. Conecta un montón. Muchas gracias, Borja. Cuídate mucho, un beso grande. Nada, muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, y ustedes también sigan conectados con su vida, con ustedes mismos, a disfrutar, a valorar todo lo que tenemos, que la vida es una sola. A vivir nuestro bonus, como nos dice Borja Vilaseca. Nos vemos muy pronto. Besitos, chao, chao.